o atravesar a través de la membrana respiratoria y descartar el dióxido de carbono. Bueno, el oxígeno tiene que ser transportado de una manera hacia el objetivo final, que son las células de nuestro organismo. Entonces vamos a hablar de ese transporte de oxígeno y dióxido de carbono a través de los líquidos corporales. Bueno, el oxígeno entonces se combina fundamentalmente a la, a la hemoglobina en forma muy efectiva, ¿no? Y permite el transporte ya de este oxígeno por los glóbulos rojos entre 30 a 100 veces, mucho más que el oxígeno libre. Entonces es bastante efectivo ese sistema de la utilización de la hemoglobina. Los tejidos reciben este oxígeno y lo utilizan como un nutriente fundamental, ¿no? A través del cual van a realizar el metabolismo aeróbico que todos conocemos, y una vez que han utilizado este oxígeno a nivel de los, de la célula, van a producir el dióxido de carbono, ¿no? Entonces, los gases pueden moverse desde un punto a otro, ¿no? Y todos ellos se van a mover por difusión y aprovechando un gradiente de concentración en la mayor parte de estos puntos, ¿no? Eh, el oxígeno entonces se difunde a los alvéolos de la sangre capilar, porque en estos la PO2 es mucho más alta que a nivel de los capilares. Y lo mismo sucede a nivel de los tejidos, ¿no? La PO2 en los tejidos es mucho menor que la PO2 de la sangre. Por tanto, el oxígeno se va a ingresar con toda facilidad dentro de la célula y va a ser utilizado, como les dije, en metabolismo. Una vez que el dióxido de carbono se ha formado por este metabolismo, va a pasar por un gradiente de concentración también hacia los capilares y después a través de las venas va a llegar hacia los pulmones, donde por último va a haber otra vez intercambio gaseoso y el dióxido de carbono va a ser eliminado y un nuevo oxígeno va a ser generalmente ingresado hacia la sangre. Entonces hablaremos de todos estos procesos uno por uno, ¿no? Primero la captación de oxígeno por la sangre pulmonar, ¿no? Se muestra en esta imagen, por ejemplo, cómo existe un gradiente de concentración aproximadamente 104 la presión parcial de oxígeno a nivel del alveolo, y en el extremo venoso del capilar pulmonar es 40. Existe entonces una diferencia casi de 64 milímetros de mercurio. Es esta diferencia de 64 milímetros de mercurio la que permite rápidamente captar ese oxígeno por los capilares, y que posteriormente en el extremo venoso, ya cuando retorna hacia el corazón izquierdo, en teoría debería estar aproximadamente con 104 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, de esta manera se captaría efectivamente ya este oxígeno sin mayor problema por este gran gradiente. Durante el ejercicio, por ejemplo, aumentaría el gasto cardíaco, ¿no? Y al aumentar el gasto cardíaco, entonces disminuiría la presencia de la sangre en los capilares y por tanto podría dificultar de alguna manera la captación de este oxígeno, y la PO2 debería disminuir. Sin embargo, existe un factor de seguridad de difusión del oxígeno. Y este factor de seguridad se da por dos situaciones. Primero, que la capacidad de difusión de oxígeno incrementa 3 veces más durante el ejercicio. ¿Por qué? Porque aumenta, habíamos dicho en otros capítulos, la superficie de intercambio, por un lado, y dos, la relación ventilación-perfusión se acerca mucho más a lo ideal. Entonces, de esta manera ya nos aseguramos de que exista ya un buen. Y por otro lado, la sangre se satura de oxígeno en un tercio del recorrido. O sea, no requiere todo el recorrido para saturarse, solo en un tercio del recorrido ya normalmente logra captar el oxígeno suficiente como para saturar al 100%. Entonces, por tanto, en el ejercicio
aún en condiciones extremas, existe este factor de seguridad que nos permite un transporte efectivo de oxígeno. En esta curva, precisamente nos muestra eso, ¿no? Cómo el oxígeno comienza, o cómo la PO2 venosa comienza con 40, sube rápidamente próximo a 104, que es más o menos la PO2 alveolar, y luego hay un pequeño descenso. Y ese pequeño descenso se debe precisamente a la sangre que se da por un shunt anatómico que habíamos hablado, que sería la sangre bronquial, ¿no? Aquella sangre que irriga nuestros pulmones, que retorna y se une a esta sangre oxigenada, un 2% de sangre desoxigenada. Por eso es que la PO2 baja generalmente hasta 95 milímetros de mercurio y es así como llega hacia la sangre arterial sistémica. Posteriormente, cuando ya llega a los capilares, esta va a ir disminuyendo a medida que se vaya consumiendo y va a volver otra vez a convertirse en la sangre venosa que habíamos hablado. Ahora, ¿qué sucede esto es lo que les había mencionado sobre el ejercicio, ¿no? De que realmente durante el ejercicio prolongado una persona puede requerir hasta 20 veces más oxígeno, ¿no? Pero tenemos ese factor seguridad que aumenta hasta unas 3 veces más todavía el área de superficie, ¿no? Por un lado, y también habíamos dicho de que hay una redistribución del flujo sanguíneo, lo cual permite una relación ventilación-perfusión adecuada, ¿no? Luego este oxígeno va a llegar hacia los tejidos, ¿no? Aproximadamente 98% que ya hemos dicho que llega a la aurícula izquierda, ya tiene una PO2 de cerca del 95%, y luego este va a ser llevado hacia los tejidos. Y para recordar, en los tejidos, ¿no? El líquido intersticial tiene una presión parcial más o menos de 40 milímetros de mercurio. Entonces, de 95 a 40 tenemos un gradiente casi de 55 milímetros de mercurio. Por tanto, es muy fácil la salida de oxígeno desde los capilares arteriales hacia el intersticio. Asimismo, como vemos en la imagen, en el mismo intersticio, ya hay un gradiente con relación a las células. En las células se tiene más o menos un promedio de 23 milímetros de mercurio de PO2, lo cual puede aumentar o disminuir de acuerdo a la necesidad. Entonces, y existe un gradiente suficiente. Se dice que entre el intersticio y la célula se requiere 1 milímetro de mercurio de diferencia, y esto es suficiente para que haya un intercambio efectivo, ya que permita ya oxigenar esas células. ¿Cuál será el efecto de la tasa de flujo sanguíneo sobre la PO2, ¿no? Si el flujo sanguíneo aumenta, aumentará el transporte de oxígeno a los tejidos. Por tanto, va a aumentar la presión parcial de oxígeno tisular. Si el flujo sanguíneo aumentaría un 400%, la PO2 tisular va a aumentar incluso de los 40, que es más, hasta 66 milímetros de mercurio. Y va a llegar hasta un máximo de una PO2 tisular de 95 milímetros de mercurio. Entonces, en esta curva vamos a ver el efecto de la tasa metabólica tisular ya sobre el PO2 del líquido intersticial. Si las células utilizan más oxígeno, entonces disminuye la PO2 del líquido intersticial. O sea que en resumen, si nos damos cuenta, la PO2 tisular va a depender de dos factores. Uno, la tasa de transporte, cuánto oxígeno le llega a los tejidos. Y dos, el consumo de oxígeno en los tejidos. Y eso podemos observar en esta curva, ¿no? En la curva media tenemos 3 puntos, A, B y C. Cuando tenemos un consumo normal, en la curva superior, cuando tenemos un cuarto del consumo normal, y en la curva inferior, cuando tenemos 4 veces ya el consumo normal. Y miren cómo se va moviendo la curva.
Si existe un consumo menor al normal, entonces la PO2 en el líquido intersticial se eleva. Si, la, si, la, si, la, si el consumo es mucho más grande, entonces la PO2 intersticial disminuye. Y en el caso del flujo sanguíneo, vemos ya de que cuando el flujo sanguíneo es bajo, la curva se mueve a C y la PO2 disminuye, estaría mucho menor la PO2 intersticial. En cambio, cuando el flujo sanguíneo aumenta unas 400 veces, se mueve de la A a la B, donde vemos que aumenta la PO2 intersticial. Entonces, la PO2 intersticial depende muchísimo de esos dos factores que nos van a determinar. ¿Cómo se difunde este oxígeno de los capilares a las células? ¿Ya? Las células utilizan el oxígeno, hemos dicho, para su metabolismo. Ya siempre la PO2 celular es inferior que la del intersticio. Siempre. La PO2 intracelular varía, puede ir desde 5 hasta 40 milímetros de mercurio, con un promedio de 23 milímetros de mercurio, como les mencioné antes, ¿no? Requiere la célula entre 1 a 3 milímetros de mercurio de PO2 para sus procesos químicos. O sea que fíjense que se crea un nuevo factor de seguridad importante en el cual ya realmente no requiere gran cantidad de oxígeno para ya realizar todos esos procesos aeróbicos. Y una vez que ha terminado esos procesos aeróbicos, entonces la célula va a eliminar el dióxido de carbono. Ahora debemos recordarles que el dióxido de carbono es 20 veces más difusible que el oxígeno, por tanto, puede salir con mayor facilidad ya de los alveolos. Entonces, difunde generalmente hacia los capilares este dióxido de carbono, ¿sí? Como vemos en la imagen, existe un gradiente de dióxido de carbono, fíjense, inicialmente en el extremo arterial, en la figura de la derecha de arriba, de 40 milímetros de mercurio. La PCO2 intersticial es de 45, ya existiendo un gradiente de 5 a favor de ingreso del dióxido de carbono al capilar, y entre la célula y el intersticio, 1 milímetro de mercurio. Pero como hemos dicho que es 20 veces más difusible, es suficiente para que ya en el extremo venoso capilar la PCO2 esté de 45 milímetros de mercurio. Es de esta manera que sale el oxígeno hacia ya los capilares y luego posteriormente va a ser llevado hacia los pulmones. La PCO2 en la imagen de abajo, ya, la PCO2 alveolar es de 40 milímetros de mercurio, mientras que la PCO2 en el extremo venoso, o mejor dicho, peor, en el extremo arterial del capilar pulmonar es 45. Y esos 5 milímetros de diferencia son suficientes para que en ese tercio de tiempo que habíamos mencionado anteriormente y aún mucho más rápidamente, porque la PCO2 es más difusible, entonces ya va a disminuir ese dióxido de carbono y en el extremo venoso de los capilares pulmonares va a disminuir a 40. Entonces la curva vemos como rápidamente un tercio de ese tiempo va a disminuir de 45 a 40 la presión parcial de dióxido de carbono. ¿Qué efecto tiene el metabolismo y el flujo sanguíneo sobre ese dióxido de carbono? Al igual que en el oxígeno existe una influencia. El flujo sanguíneo capilar afecta a la PCO2 de una forma exactamente inversa. O sea, ¿qué quiere decir? Que si aumenta el flujo sanguíneo capilar, rápidamente disminuye el dióxido de carbono. Por el contrario, si hubiera una disminución del flujo capilar, como por ejemplo en el shock, entonces habría un aumento del dióxido de carbono que se va a ir acumulando en el intersticio. Entonces, es inversamente proporcional al flujo, ¿no? Si el metabolismo ya aumenta unas 10 veces más, como vemos en la curva, ya, de lo normal, entonces vemos de que aumentaría la producción de dióxido de carbono. Por tanto, si el flujo sanguíneo se mantiene igual, entonces se elevaría el dióxido de carbono a nivel del intersticio.
Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se mueve más a la derecha la curva. Fíjense, cuando existe ese acúmulo de dióxido de carbono, entonces va a aumentar el flujo sanguíneo para corregir esta situación y evitar de que el dióxido de carbono se acumule a nivel del intersticio. Todo lo contrario, si la tasa metabólica disminuye a un cuarto, como vemos la imagen, ¿sí? Cuando existe esta situación, entonces va a haber una disminución de la PCO2 tisular, ¿ya? Por tanto, el flujo sanguíneo, si se mantiene igual, la PCO2 va a disminuir significativamente, pero podría tender a disminuir el flujo sanguíneo por mecanismos autorregulatorios, ¿no? Entonces, está directamente relacionada con el metabolismo. Aumenta esta PCO2 y aumenta el metabolismo. Bueno, ¿cómo se transporta el oxígeno en la sangre? Más del 97% del oxígeno es conducido a los pulmones, de los pulmones a los tejidos, combinados químicamente con la hemoglobina. Como habíamos dicho, es muy eficiente la hemoglobina para ligar a este oxígeno y llevarlo. Un 3% restante circula disuelto en el agua del plasma y llega de esta manera hacia las células. Cuando la presión de oxígeno es alta, ¿ya? En los capilares, el oxígeno se une a la hemoglobina, pero cuando la presión de oxígeno es baja, como en el caso, ya el oxígeno se libera, cuando llega a los tejidos, ya el oxígeno se libera de la hemoglobina. O sea, que quiere decir que tiene más afinidad en los capilares pulmonares para ser captado y tiene menos afinidad y se libera más rápidamente en los capilares tisulares para que llegue hacia los tejidos. Vamos a hablar un poco de la curva de disociación de la hemoglobina. Quiere decir que hay un porcentaje de saturación de la hemoglobina. El oxígeno se va ligando a la hemoglobina a medida que la PO2 va aumentando, como les voy a mostrar en un cuadro en unos instantes. Hasta un punto en que la sangre arterial de la PO2 con 95 milímetros de mercurio, la saturación llega al 97%. La sangre venosa normal, o sea, tiene una PO2 de 40 milímetros y nos da una saturación de aproximadamente ya 97. Vamos a volver a este cuadro. Entonces, esta es la curva de disociación de la hemoglobina. Fíjense, en la base tenemos la presión de oxígeno y en las abscisas tenemos la saturación de la hemoglobina. Entonces vemos que a medida que va subiendo la PO2, la saturación de la hemoglobina va elevándose. Ya después, no importa cuánto PO2 esté incrementado, no puede saturar más allá del 100% porque la limitante de esta es la concentración de la hemoglobina. Entonces, la cantidad máxima que se va de oxígeno que se puede combinar con la hemoglobina ya va a limitar de alguna manera ya la cantidad de sangre que va a ser transportada. Se calcula más o menos que la sangre normal contiene 15 gramos de hemoglobina y cada gramo de hemoglobina ya más o menos puede transportar 1.34 mililitros de oxígeno. Entonces, si multiplicamos esos 15 por 1,34, decimos que más o menos por cada 100 ml de sangre se puede transportar 20 ml de oxígeno cuando está la sangre saturada al 100%. O también le decimos que son 20 volúmenes por ciento. Entonces, esa es la cantidad de oxígeno que se transporta en condiciones de una saturación al 100%. Entonces, como vemos, la cantidad de oxígeno ligado a la hemoglobina en la sangre arterial es más o menos del 97% y ese es en volúmenes cerca a 20 ml. Al pasar por los capilares, ya esto se va a reducir en un término de más o menos hasta 14.4 ml. Entonces, ¿qué quiere decir?
que en condiciones normales la sangre transporta 5 ml de oxígeno a los tejidos. Eso es lo que se consume en condiciones normales. 5 ml, más o menos una tercera parte de lo que ya se va a transportar. La sangre que pierde su oxígeno al pasar por los capilares tisulares se denomina coeficiente de utilización. O sea, qué porcentaje más o menos se está transportando y se está consumiendo. Entonces, el valor normal de este coeficiente de utilización es de aproximadamente 25%. Ya, como vemos en la curva, ya precisamente, oxígeno en la sangre en volúmenes por ciento y en la base estamos hablando de la presión de oxígeno. Entonces, cuando está la presión más o menos de 95, va a reducirse aproximadamente a un 25% ya para darle el aporte necesario para esos tejidos. En condiciones ya extremas, incluso, ese transporte puede incrementarse hasta un 85%. O sea, ¿qué quiere decir? Que se puede disminuir la PO2 intersticial hasta 15 milímetros de mercurio, ¿no? Más de lo, quiere decir de que 19 menos nos va a dar más o menos 4.4, vamos a hablar de un 15 ml de consumo que podría haber. O sea, puede transportar hasta 3 veces más. De ese 25% podría subir hasta un 75%. Entonces, para compensar un poco esta situación, generalmente, como habíamos dicho en una curva anterior, el gasto cardíaco aumenta. Entonces, por esto que los corredores, por ejemplo, una persona que está haciendo ejercicio, puede aumentar hasta 6 a 7 veces ese gasto cardíaco. Con esta manera aumenta el flujo sanguíneo, va a aumentar el transporte y va a ser hasta unas 20 veces más efectivo este transporte de oxígeno. O sea, vemos que incluso en condiciones extremas, ya, vamos a tener la suficiente cantidad de oxígeno ya que nos permita ya un metabolismo adecuado a nivel de las células. Entonces, la hemoglobina tiene un efecto amortiguador sobre la PO2 tisular, ¿no? La hemoglobina es necesaria para transportar el oxígeno a los tejidos, como habíamos mencionado, y también actúa como un amortiguador. Estabiliza la PO2 en los tejidos. Entonces, la hemoglobina de esta manera mantiene la PO2 constante en los tejidos y evita esas fluctuaciones y déficit. Entonces, el hecho de que requiramos solo 5 ml de oxígeno por cada decilitro, incluso en condiciones de ejercicio vigoroso, este puede aumentar hasta 3 veces más, hasta incluso 20 veces más de lo normal este transporte de oxígeno. Entonces, nos dice de que la hemoglobina ya nos sirve como un amortiguador de oxígeno muy importante. Entonces, en ejercicio vigoroso, por ejemplo, la hemoglobina libera grandes cantidades de oxígeno y esto solo se logra gracias a una disminución de la PO2 tisular. O sea, la PO2 tisular puede bajar hasta 15 a 25 milímetros de mercurio, aumentando de esta manera el gradiente. Entonces, las dos condiciones que aumentan durante el ejercicio vigoroso son la curva de disociación, que va a cambiar, va a moverse, como vamos a ver en unos minutos, y un aumento del flujo sanguíneo tisular. ¿Qué pasa si la concentración atmosférica de oxígeno varía? ¿Ya? Por ejemplo, cuando estamos en la altura, por ejemplo, si estuviéramos en un aeroplano en el cual podría haber una descompresión de la cabina, entonces disminuiría la PO2 alveolar y puede disminuir esta PO2 alveolar hasta la mitad incluso de lo normal. Entonces, en esos casos podríamos tener problemas de disminución de oxígeno a nivel de los tejidos. Pero, sin embargo, ya no existe esa variación profunda, ya, y en todo caso, la PO2
alveolar va a disminuir hasta el máximo, hasta la mitad, pero el transporte va a ser efectivo y va a lograrse compensar. Lo mismo podría ocurrir si existiría, digamos, en zonas donde hay aire comprimido, por ejemplo, en la profundidad del mar. Si uno bucea, por ejemplo, la presión de oxígeno va aumentando significativamente a manera que vamos ingresando dentro del mar. O, por ejemplo, si estuviéramos en las cámaras presurizadas, como son, por ejemplo, las cámaras hiperbáricas, en todas ellas podría haber un aumento hasta 10 veces su nivel de oxígeno ambiental. En ambos casos, sin embargo, la PO2 tisular se modifica muy poco. O sea, la PO2 tisular, aunque la PO2 ambiental y la PO2 arterial disminuya hasta, digamos, menos de 60 milímetros de mercurio, de todas maneras sigue existiendo un gradiente que permite ya de que entre oxígeno en los tejidos y posteriormente las células. Si hubiera un exceso de aporte, como les mencioné, lo que va a limitar esa cantidad de oxígeno transportado en algún momento va a ser la misma saturación de oxígeno que solo puede llegar hasta un 100%. O sea que de alguna manera, independientemente de esos cambios bruscos que pueden haber, ya el organismo trata de encontrar el equilibrio ya y no se descompensa. Bueno, hablemos precisamente de esta curva de disociación de la hemoglobina y cómo puede acomodarse de acuerdo a las necesidades del organismo. La curva puede desviarse hacia la izquierda o puede desviarse hacia la derecha, ya de acuerdo a cuánto realmente de oxígeno vayamos a necesitar y qué factores van a producir la desviación de la curva hacia la derecha, ¿no? Generalmente, cuando la sangre se vuelve ácida, cuando hay una disminución del pH, cuando esta ya está a menos de 7.2, entonces la curva puede desplazarse hasta un 15% hacia la derecha. Cuando hay aumento de la concentración del dióxido de carbono, cuando existe un incremento de la temperatura en la sangre o cuando hay un aumento del 2,3-fosfoglicerato. En esas condiciones, entonces la curva se mueve más hacia la derecha, lo cual permite una mayor captación de oxígeno. Por otro lado, la curva se mueve hacia la izquierda ya cuando existe un aumento del pH. Cuando está más de 7.6, entonces la curva se desplaza un 15% hacia la izquierda. Y en otra condición que puede moverse la curva hacia la izquierda es con la hemoglobina fetal. Todo esto, cuando se mueve hacia la izquierda, produce ya un aumento de la liberación de oxígeno en los tejidos. Entonces, de esta manera proporciona más oxígeno a nivel de los tejidos. Entonces, es así como la curva se desplaza, ya sea a la derecha en los pulmones para captar más oxígeno o a la izquierda en los tejidos para liberar ese oxígeno, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el aumento de la liberación de oxígeno en los tejidos cuando el CO2 ya voy a volver a la curva anterior, cuando el CO2 y los hidrogeniones desplazan la curva de disociación? A este se le llama efecto Bohr, B-O-H-R. Se dice que cuando la curva va a responder por este aumento de dióxido de carbono y de hidrogeniones, eso va a facilitar la liberación de oxígeno a nivel de los tejidos. O sea, a medida que la sangre está pasando en el capilar tisular desde un lado arterial al ser venoso, se va volviendo ácido y a medida que se va volviendo ácido va moviendo la curva y de esta manera va liberando mayor tejido o mayor oxígeno a nivel de los tejidos.
Cuando este CO2 aumenta progresivamente a nivel de la sangre ya venosa, posteriormente, cuando llegue hacia los pulmones, ese aumento de dióxido de carbono y ese aumento de hidrogeniones, pero más que todo el aumento de dióxido de carbono dado por esa reacción mediada por la anhidrasa carbónica, cuando llega a los alvéolos, produce una desviación hacia en este caso, hacia la izquierda o hacia la derecha, perdón, y produce mayor captación de oxígeno en los alvéolos. Entonces, fíjense cómo el dióxido de carbono y el hidrógeno, cuando aumentan en la sangre, tienen un efecto diferente en los tejidos. En los tejidos promueven la liberación de oxígeno y cuando llega a los pulmones, todo lo contrario, promueve la captación de oxígeno. ¿Qué pasa con el 2,3-difosfoglicerato? Ese es precisamente lo que les había mencionado, la tasa de utilización de oxígeno. Ya el 2,3-difosfoglicerato mantiene la curva ligeramente siempre hacia la derecha. En condiciones de hipoxia, una mayor concentración de fosfoglicerato desplaza la curva a la derecha, como habíamos dicho, y de esta manera ayuda a liberar oxígeno a los tejidos, ¿ya? Y de esta manera hay un mejor consumo de por las células. Sin embargo, un exceso de 2,3-difosfoglicerato hace más difícil ya para la hemoglobina de combinarse con oxígeno en los pulmones. Ya, entonces favorece en los tejidos, pero puede ser en exceso ya perjudicial. ¿Qué pasa durante el ejercicio? ¿No? ¿Qué pasa durante el ejercicio? Durante el ejercicio, la curva se va a mover hacia la derecha, precisamente por un mayor incremento del dióxido de carbono, por una disminución del pH y por aumento de la temperatura, ¿no? Porque va a haber un incremento hasta 2 a 3 grados de incremento de temperatura y todo ello mueve entonces la curva a la derecha, promueve una mayor captación de oxígeno y una mayor liberación de oxígeno a nivel de los tejidos. Ahora, hablemos del uso metabólico del oxígeno por la célula, ¿ya? Y cómo influye. La tasa de utilización de oxígeno por las células se controla en último término por la tasa de consumo de oxígeno. O sea que no es el mismo consumo de oxígeno el que va a determinar ya esa regulación, sino es la tasa de consumo de energía, ¿ya? Es decir, la tasa en que se va formando ADP a partir del ATP. Entonces aquí podemos observar en la curva precisamente qué sucede si esta tasa de conversión o velocidad de utilización de oxígeno está dentro del rango normal o reposo en la en la curva media. Vemos de que se va a mantener una tasa constante de utilización de oxígeno. ¿Qué pasa si en todo caso aumenta? Esta va a aumentar precisamente hasta 1,5 veces más. Y en el caso de que exista un menor consumo de energía, en este caso, va a disminuir también la velocidad de utilización de oxígeno. Entonces, es importante mencionar entonces que depende más esta tasa de utilización de energía para el control ya del oxígeno el consumo de oxígeno a nivel de la célula. ¿Qué efecto tiene la distancia? ¿No? Si la distancia incrementa más allá de 50 micras de un capilar, entonces la difusión puede ser mucho más dificultosa. Entonces, hasta 50 micras del capilar, normalmente no existe mayor problema en la difusión de este oxígeno hacia las células. En ocasiones generalmente patológicas, como por ejemplo cuando hay edema en los tejidos, entonces puede limitarse la difusión y en estos casos ya podría tener problemas de
falta de oxígeno a nivel de las células. ¿Qué pasa con el flujo sanguíneo? Ya habíamos hablado de que cuando el flujo sanguíneo aumenta, hay mayor aporte de oxígeno a nivel de los tejidos. Entonces va a tener una directa relación. ¿Y qué pasaría si disminuiría el flujo sanguíneo? Ya si digamos el flujo sanguíneo fuera cero, por ejemplo, en el caso de shock o en el caso de isquemia, en esos casos el oxígeno disponible a nivel de los tejidos podría llegar a cero también. Entonces, cuando el flujo sanguíneo disminuye la presión ya de oxígeno también celular y obviamente esto podría llevar a signos de hipoxia tisular. También recordar que transporte de oxígeno puede darse en forma diluida. Hemos dicho que hasta un 3% del oxígeno puede ser transportado disuelto. Eso significa más o menos aproximadamente alrededor de 0.17 ml por cada 100 mililitros, que esto corresponde a ese 3%. En condiciones de ejercicio podría aumentar hasta 1.5. Entonces, vemos de que no es tan efectivo este consumo, mejor dicho, ese transporte de oxígeno diluido, ¿ya? Sin embargo, en condiciones en las cuales uno incremente o le dé oxígeno ambiental mayor, podría aumentar significativamente. Es por eso que si alguna persona bucearía, en teoría, con un tubo de oxígeno, lo cual no se hace normalmente, se bucea con una mezcla de gas, de aire, pero si bucearía con oxígeno, el aumento de la presión de oxígeno podría ser muy peligroso a nivel este aumento de la PO2 ambiental alveolar, que podría estar por encima de la presión atmosférica, permitiría mayor cantidad de oxígeno disuelto en la sangre. Y este oxígeno disuelto posteriormente podría producir burbujas y podría producir una intoxicación de oxígeno en el organismo que podría ser peligroso para la vida de estas personas que realizan este deporte. Ahora hablemos del dióxido de carbono. El dióxido de carbono se va a transportar en sentido contrario, ¿no? También se puede combinar con el oxígeno, ya en un cierto porcentaje, ya, y se liga con mayor eficiencia que el oxígeno incluso. Hasta unas 250 veces mayor afinidad tiene el dióxido de carbono por este oxígeno, o mejor dicho, por la hemoglobina, ¿no? Entonces, la PCO2, que normalmente puede aumentar de 0,4 hasta 0,6, ya, por ejemplo, perdón, estamos hablando del monóxido, perdón, del PCO2, puede incrementar lo suficiente como para desplazar al oxígeno y ser transportado hacia los tejidos. Pero la PCO2 se transporta de tres maneras. Por un lado, se puede transportar en forma libre, en un 7%, se puede transportar ligado a la hemoglobina en un 23% más o menos, y en una reacción con el bicarbonato en casi un 70%. Entonces, en condiciones de reposo normal, la cantidad de dióxido de transporte que se va a dar es de 4 ml más o menos por cada 100 ml de sangre. Entonces, en un comienzo el transporte de CO2 se puede difundir sin ningún problema por esa mayor difusión que tiene, como vemos en la curva. Una pequeña porción ya se transporta, un 7%, como habíamos dicho, ya en forma disuelta. Son aproximadamente 0.3 ml por decilitro que se van a transportar en forma disuelta, que esto es equivalente a un 7%. Luego, el dióxido de carbono puede ser transportado mayoritariamente ya como bicarbonato, gracias a una reacción
de la anhidrasa carbónica. Entonces, esto va a permitir que el CO2 se una al agua y con ello ácido carbónico y posteriormente llegue a nivel de los pulmones y por la misma anhidrasa carbónica se vuelva a convertir en dióxido de carbono y se libere agua. De esta manera se puede transportar fácilmente este dióxido de carbono. Hay una gran cantidad de anhidrasa carbónica, no debemos olvidarnos a nivel de los glóbulos rojos. Entonces, aquí vemos también una curva ya parecida a la anterior de la curva de disociación de la hemoglobina para el oxígeno. Esta es una curva de disociación del ácido, en este caso del dióxido de carbono, ya que vemos que a medida que va aumentando ya la presión, eh, perdón, la curva esta, me retracto, mil disculpas, la curva esta se refiere al monóxido de carbono. En casos de cuando existe una intoxicación por monóxido de carbono, el monóxido de carbono es realmente un gas muy afín en el caso de un incendio. Vemos de que el monóxido de carbono a medida que va subiendo, incluso con una diferencia de 0,2 del monóxido de carbono, ya se satura rápidamente la hemoglobina, entonces puede desplazar al oxígeno. Entonces esta curva es una curva de saturación de monóxido de carbono. Es por ello que pequeñas concentraciones de monóxido de carbono, como en un incendio, pueden desplazar al oxígeno y producir una hipoxemia severa y pueden producir la muerte del paciente. Ha habido una desinteligencia en la elaboración de esta charla, mil disculpas. Entonces, les seguía volviendo al dióxido de carbono. Entonces, vemos de que este dióxido de carbono puede ser eficientemente transportado ya por el bicarbonato, ya, o en forma de bicarbonato. Ya. El ácido carbono se disocia además en algún determinado momento, como va a hacer que este ácido carbónico se disocie gracias a la anhidrasa carbónica en hidrógeno y bicarbonato también. Se puede, por un lado, promover la formación de CO2 y agua, o por el otro lado, la formación de hidrogeniones y bicarbonato. Todo ello va a conducir ya que al contenido de cloro en los hematíes, en la sangre venosa, ya va a ser mayor que la sangre arterial. Entonces, esto menciona que produce un desplazamiento de cloruro en todo caso. La combinación reversible del CO2 y del agua es responsable, como les habíamos dicho, más allá del 70% del transporte de dióxido de carbono. Si utilizaríamos inhibidores de la anhidrasa carbónica, que existen algunos medicamentos como la acetazolamida, ya disminuiría la PCO2 tisular ya, y podría aumentar esta hasta 80 milímetros de mercurio. Entonces es importante entonces este transporte. Y después, en menor porcentaje, puede también unirse en un 30% el dióxido de carbono a la hemoglobina y forma lo que llamamos carbaminohemoglobina. El CO2 reacciona con los radicales amino de la hemoglobina, ya en una reacción reversible también, y que rápidamente libera este dióxido de carbono cuando llega a los alveolos. Puede en algunos casos también ligarse o transportarse ya combinado a ciertas proteínas. Entonces, este 30% que se dice del total, que es 1.5 ml, ya es una reacción mucho más lenta con la hemoglobina. O sea que en realidad no llega a ser el 30%, sino se cree que llega a 23% ya la forma ligada a la hemoglobina del transporte del dióxido de carbono. Y ahora sí, esta que vemos a la derecha, esta es la curva de disociación del dióxido de carbono, donde podemos ver el dióxido de carbono de la sangre en volúmenes por ciento,
y en la base la presión del gas de dióxido de carbono. Entonces, este gas puede existir en la sangre en diversas formas, como habíamos mencionado, ¿ya? Y la curva va a moverse de acuerdo a la necesidad de liberar este dióxido de carbono más rápidamente y de acuerdo a la concentración también del dióxido de carbono en la sangre como consecuencia del metabolismo que ya hemos mencionado. Pues fíjense cómo la curva se desplaza más o menos solamente 5 milímetros de mercurio. Cuando está alrededor de 45, entonces quiere decir que está transportando alrededor de 50 volúmenes más o menos. Y una vez que ha llegado a los alveolos, esta disminuye ya hasta 40 y va a disminuir obviamente los volúmenes de contenido de dióxido de carbono de la sangre. Entonces el desplazamiento de la curva generalmente es, en este caso, solamente de 5 o de entre 5 y 4 volúmenes por ciento. Entonces es ese desplazamiento, pero es suficiente para poder ya de alguna manera liberar ese dióxido de carbono. Ahora, hablemos de la relación de la curva o de la relación que existe en cuanto al oxígeno y el dióxido de carbono a nivel de la hemoglobina. O sea, puede existir un desplazamiento ya del oxígeno como consecuencia de la presencia del dióxido de carbono. A este efecto le llamamos el efecto Haldane. La unión de oxígeno a la hemoglobina desplaza el dióxido de carbono. O sea que cuando estamos a nivel de los pulmones, respirando ya hay el intercambio gaseoso, ese aumento de oxígeno que va a haber a nivel de los capilares en los pulmonares va a desplazar el dióxido de carbono y va a hacer que ese dióxido de carbono se libere. Esto es muy importante para promover el transporte de este dióxido de carbono, ya, y que inicialmente habíamos mencionado tiene mucha relación con el efecto Bohr, ¿sí? Sin embargo, la curva de oxígeno con la hemoglobina, cuando se liga este oxígeno a la hemoglobina también se vuelve un ácido fuerte. Y este ácido hace que el CO2 entonces ya pase a los alveolos ya en dos momentos, de dos maneras. Uno, cuando hay incremento del ácido, entonces la hemoglobina tiene menor tendencia a continuar ligada al CO2 y por ende lo libera. Y este aumento de la acidez a nivel de la hemoglobina también libera ese exceso de hidrogeniones. Y por tanto, ya va a haber esa unión de estos hidrogeniones con el bicarbonato y se va a formar ácido carbónico y que posteriormente este ácido carbónico va a formar dióxido de carbono y agua y se va a liberar mayor cantidad de dióxido de carbono. O sea, de cualquier manera, ya sea en forma libre, rápidamente, este dióxido de carbono es desplazado o a través de la formación de ácido carbónico también va a desplazarse este dióxido. Entonces, este es el efecto de Haldane, entonces, que nos explica el libro. Entonces, fíjense el CO2 en la sangre, en la curva, y fíjense la PCO2 ya fundamentalmente en la base, de 35 a 50. En un punto A, cuando la PO2 es de 40, es venosa, fíjense cómo la PCO2 es mucho más alta. Pero en un punto B, cuando esta PO2 ya es mayor, aproximadamente de 100 milímetros de mercurio, entonces la PCO2 disminuye, o sea, es desplazada, ya, y a este se le llama entonces el efecto de Haldane. Entonces, de alguna manera, ambos se ayudan tanto para oxigenar mejor y para eliminar el dióxido de carbono, ¿no? Entonces, la hemoglobina de esta manera cumple con ese efecto amortiguador que habíamos mencionado. Existe lo que llamamos un coeficiente de intercambio respiratorio, ¿sí? Se dice que el transporte normal de oxígeno de los pulmones a los tejidos por cada 100 ml de sangre es de aproximadamente 5 ml.
En tanto, el transporte normal de dióxido de carbono desde los tejidos hacia los pulmones es aproximadamente 4 ml. Entonces, si nosotros dividimos la tasa de eliminación de dióxido de carbono sobre la tasa de captación de oxígeno, se va a formar este coeficiente respiratorio. Y esto nos habla fundamentalmente sobre el consumo exclusivo, sobre cómo la alimentación puede variar un poco este coeficiente respiratorio. Se dice que en condiciones normales, una dieta normal, balanceada, el coeficiente respiratorio va a ser de 0.82 aproximadamente. En cambio, si es una dieta rica en carbohidratos, este coeficiente respiratorio puede incrementar a 1 o incluso un poco más, hasta 1.5. Entonces, quiere decir de que hay mayor producción de dióxido de carbono que el mismo consumo de oxígeno. En cambio, cuando es una dieta rica en grasas, este coeficiente respiratorio puede disminuir hasta 0.7. Entonces, fíjense cómo de alguna manera también la dieta que nosotros consumimos puede afectar esta relación normal de 0.8 que existe entre el oxígeno que consumimos y el dióxido de carbono que producimos. Entonces, ese es el cociente de intercambio respiratorio. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta con referencia a este tema. Un tema bastante importante, aunque es un poco árido en algunos conceptos, pero si le echan una leidita oportuna, van a comprenderlo mejor y no van a tener problemas durante el examen. Pero más allá del examen y la evaluación, creo que es un tema bastante importante para comprender aquellos fenómenos de hipoxia e hipoxemia. No debemos olvidarnos de que muchísima gente en el mundo ahora ha muerto por COVID y la mayor cantidad de gente que ha muerto por fenómenos precisamente de hipoxemia e hipoxia tisular. Entonces, el conocimiento de este capítulo sobre transporte del oxígeno y del dióxido de carbono ya es muy importante para un buen manejo de estos pacientes, ya que no debemos olvidarnos que a nivel de patología, más o menos un tercio de las personas fallecen por problemas respiratorios, otro tercio por, por problemas cardiovasculares y pequeño, un porcentaje, otro tercio por otras causas. Entonces, si tienen alguna otra pregunta, si no hay más preguntas, les agradezco mucho por su presencia y